Continuamos en la unidad 1, pasamos al tema 2 y vamos a ver farmacocinética. Específicamente en este tema vamos a abordar lo que es absorción y destino de droga y vías de administración. Entonces, si recordamos, cuando comenzamos la clase, dimos los dos conceptos de farmacocinética y de farmacodinámica. La farmacocinética, en términos sencillos, es lo que se refiere a lo que el cuerpo le hace a un fármaco. Y la farmacodinámica describe lo que el fármaco hace a un cuerpo. Esto fue el tema número 1 que vimos, acción y efecto farmacológico. Es la unión del fármaco con el receptor. ¿Ok? Y eso es un tema que ustedes debieron haber estudiado. La farmacocinética, ¿cuáles son las propiedades que van a determinar el inicio, la intensidad y la duración de una acción farmacológica como un todo? Son 4 pasos. El primer paso es la absorción, que es la administración de la droga desde cualquier vía de administración. Cuando uno habla de vía de administración, básicamente son 2 vías grandes, enteral y parenteral, hasta que llega al plasma. La distribución es cuando el fármaco pasa o deja el torrente sanguíneo de forma reversible y puede pasar a los líquidos intersticiales o intracelulares o a los tejidos, básicamente, donde van a estar ubicados los receptores. El tercer paso, que corresponde a la farmacocinética, sería el de metabolismo. Entonces, es la biotransformación de la droga, que puede ser a nivel hepático o los otros tejidos, donde están las enzimas que se encargan de metabolizar para, bien sea, inactivar la droga o activarla, que en este caso estamos hablando de profármaco. Y el otro mecanismo o la otra propiedad de la farmacocinética es la eliminación. Por supuesto, el fármaco, dependiendo de su vida media, tiene que tener un punto de quiebre o un punto donde ya no hay concentraciones a ese nivel y deja de tener un efecto farmacológico. ¿Y por dónde se va a eliminar? Por las distintas vías de eliminación, que la principal es a través del riñón, a través de la bilis o a través de las heces. Nosotros como médicos es importante aprender de cada droga cuál es la farmacocinética. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir diseñar esquemas farmacológicos óptimos, saber cuál va a ser la vía de administración que voy a utilizar, por supuesto todo esto en el contexto de la enfermedad que tenga el paciente en el momento, cuál va a ser la dosis que amerita este paciente, cuál es la frecuencia y cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Si nosotros no aprendemos cómo es la farmacocinética de una droga, vamos a tener un fracaso. Podemos hacer un buen diagnóstico, podemos hacer una buena historia, podemos hacer una buena semiología de la enfermedad que en ese momento tenga el paciente, pero si a mí se me olvidó cómo es la farmacocinética de una droga en particular y no sé por dónde la voy a administrar, no sé cuál es la dosis, no sé cuál es la frecuencia, no sé por dónde se elimina, entonces vamos a tener un fracaso en relación a la terapéutica de la enfermedad que esté cursando en ese momento el paciente. Entonces, para que el fármaco produzca efectos terapéuticos, así como efectos tóxicos, lo primero es que se nos viene a la mente es que debe alcanzar buenas concentraciones en el medio donde va a actuar. En el medio o en la biofase o en el sitio donde estén ubicados los receptores. ¿Por qué? Porque si no logramos alcanzar una dosis farmacológica o una dosis subterapéutica, no vamos a conseguir una acción ni un efecto farmacológico. Eso es un punto importante. Si no, si en dado caso es un paciente pediátrico, generalmente al paciente pediátrico la dosis se le debe calcular de acuerdo a los kilogramos. Entonces le decimos al paciente, no, dale 10 cc, 5 cc, 3 cc, pero realmente no sabemos cuál es la dosificación. Podemos entonces tener un efecto farmacológico subterapéutico o lo que quiere decir lo mismo, no va a tener un efecto. Y si por el contrario
nos sobrepasamos en la dosificación, entonces vamos a tener un efecto excesivo, no deseado o un efecto tóxico. De manera que debemos entonces aprender que la concentración de una droga para lograr dosis óptima va a depender de todos estos parámetros, los cuales estoy mencionando. En primer lugar, de la absorción, independientemente de cuál va a ser la vía de administración. Las drogas se tienen que liberar. Ustedes han visto que las mayorías de los fármacos vienen en presentación de tableta, grajea, suspensión, cápsula, utilizan un vehículo. Entonces, una vez que nosotros administramos la droga, se debe liberar de su forma farmacéutica, de disolverse y de absorberse propiamente ya el fármaco una vez liberado de esta presentación. Después que se absorbe, por supuesto, se debe distribuir, llega al sitio donde se va a la circulación sistémica y de la circulación sistémica pasa a los tejidos. Pero las drogas, una vez absorción, ellas deben atravesar diversas membranas, bien sea donde está el plasma, el líquido intersticial. Recordemos que la droga que va a pasar al tejido, finalmente van a estar los receptores, es una droga que debe estar libre, no debe estar unida a proteínas plasmáticas. El fármaco que es absorbido y que pasa a través de las membranas tiene que estar libre, no unido a proteínas plasmáticas. Una vez que se distribuye, se debe eliminar ese fármaco. Antes de eliminarse, por supuesto, se debe metabolizar, bien sea en donde están las distintas enzimas o dependiendo de cómo va a ser ese metabolismo para producir, bien sea metabolito activo o metabolito inactivo y posteriormente eliminarse. Entonces, la intensidad de los procesos de absorción, de distribución y de eliminación, ella varía en el tiempo, no es estática, sino que varía. Va a depender de cómo se absorba, de cómo se distribuya, de cómo se metaboliza y de cómo se elimina. Entonces, la droga, para ejercer su efecto, debe administrarse. Mañana vemos las distintas vías de administración. Pasa a la circulación sanguínea, de allí a los distintos órganos y tejidos donde van a estar los receptores. Pero por supuesto, esta droga para atravesar tiene que tener unas propiedades que les permite atravesar la membrana para poder llegar al sitio de acción. Si ustedes recuerdan la ubicación de los receptores, entonces me deben estar siguiendo aquel que haya estudiado. ¿De qué depende? De la liposolubilidad y del gradiente de concentración. La mayoría de las drogas, su mecanismo de transporte, recuerden que por fisiología ustedes estudiaron 4 o 5 tipos de transporte a través de la membrana y que en el caso de las drogas se haga por la ley de Fick. ¿Quién se acuerda lo de la que expresa la ley de Fick? En este caso, en farmacología, la ley de Fick la aplicamos a la cantidad de droga que atraviesa la membrana, pero depende de 5 características. ¿Cuáles son esas? A ver, ¿quién me lo menciona? Creo que son la temperatura, concentración, coeficiente de difusión, la distancia y creo que me falta el área. Muy bien. ¿Quién habló? Sharifa Moca. Ok, después me pasas tu nombre, el delegado. Ya yo voy a comenzar para que hacer más participativas las clases y poniendo positivo así tipo escuela. A ver si participan un poquito más. Okay, temperatura. ¿Qué nos quiere decir la temperatura? Que a mayor temperatura hay mayor paso de sustancia a través de la membrana.
A mayor temperatura hay mayor paso de sustancia a través de la membrana. Concentración, aquí está clarito, a mayor número de moléculas que interactúan con la membrana, hay mayor paso de la misma. Distancia, a mayor distancia hay mayor fricción. ¿Y cómo sería la cantidad de droga? ¿Qué pasa? Y el paso de drogas es menor. El paso de moléculas sería El paso de droga es menor. Área de membrana. A mayor área de membrana hay mayor contacto de si la droga y hay pasa de mayor mayor área, hay mayor concentración. contacto de droga. Muy bien. Coeficiente de difusión. A mayor liposolubilidad, coeficiente de participación líquido-agua y mayor flujo de sustancia a través de la membrana. Muy bien. Entonces, eso siempre ha sido pregunta de examen y siempre se equivocan con una. Pero ya dije que no iba a hacer más esa pregunta. Esto es una membrana y aquí vemos una representación gráfica, temperatura, concentración y área de membrana. A mayor temperatura, mayor paso de sustancia, a mayor concentración, mayor paso de sustancia, a mayor contacto de área de superficie o área de membrana, mayor paso de sustancia, y a mayor liposolubilidad, mayor paso de droga de un sitio a otro. Y en cuanto a la distancia, a mayor distancia, menor difusión de la droga a través de la membrana. ¿No se acuerdan de la ley de Fick con eso? No se van a acordar nunca. Entonces, mira, si ustedes le dicen, o en laboratorio, en una práctica, yo quiero que me midas la concentración de una droga a ver cómo está en el plasma. Eso es muy difícil porque recuerden que es estático, no es fijo. El curso temporal de la concentración de la droga, tanto a nivel del plasma como a nivel de tejido, es difícil saber cuáles son sus concentraciones, pero sí podemos lograrlo a través de algunos parámetros. ¿De qué va a depender? La concentración asmática va a depender o podemos predecir, por ejemplo, cuando nosotros administramos una droga por vía oral, nosotros debemos suponer que sus concentraciones a nivel de sangre van a estar aumentadas mientras predomina la absorción sobre la eliminación. Alcanza su máximo cuando la entrada iguala a la salida y disminuye sus concentraciones cuando sabemos que la absorción ya está por terminar y comienza a predominar lo que es la eliminación. Suena fácil pensarlo así, pero prácticamente que sí, porque cuando aprendamos farmacocinética y conozcamos la vida media de un fármaco en particular, podemos decir, si es por una hora, pues más o menos en qué tiempo comenzamos a ver el efecto. Tengo dolor de cabeza, me tomo un acetaminofén, en qué tiempo deberíamos más o menos saber cuándo se me va a comenzar a disminuir la intensidad de ese dolor de cabeza. O que no se me, o por el contrario, no hay efecto farmacológico, el dolor de cabeza no se me quitó, tengo que usar otro fármaco más potente y otra vía de administración. Más o menos en qué tiempo debemos ver que el fármaco comience a hacer el efecto farmacológico. Es una pregunta. Estoy sola, estoy hablando sola. Doctora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ajá, la repito. Tengo dolor de cabeza. Me tomé un Atamel. Vamos a decirle con nombre comercial. Me tomé un Atamel. ¿Qué tiempo debe transcurrir entre que yo me tomo el Atamel y comience a disminuir la intensidad del dolor de cabeza? ¿Cuál es el tiempo que yo debo esperar? Ustedes tienen un paciente, el paciente tiene fiebre, tiene dolor de cabeza, ustedes le dicen, tómese un acetaminofén, y el paciente lo llama y le va a decir, no se me ha quitado, lo llama a los 5 minutos, no se me ha quitado, ¿y usted qué le va a decir? Que debe de No, uno solo, no escucha nada. No entendí nada. ¿Aló? Ajá, diga. El tiempo que dura el fármaco en absorberse. Ajá, pero ¿en qué tiempo más o menos
espero que ocurra el efecto farmacológico, que comience a quitarse la fiebre, el dolor de cabeza, cuando administro un fármaco por vía oral. ¿Quién dice más? 2 horas, de 1 hora a 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. Están Porque para tomarse inventando. Están inventando. Ajá. Están inventando. ¿Quién dice otro? Si no lo saben, me lo dicen. Doctora, eso no dependería dependiendo de la forma en que esté hecha el medicamento, porque tengo entendido que algunos se absorben más rápidos que otros. Ajá, independientemente de eso. El paciente que nosotros vamos a saber, oye, ya, si está haciendo efecto o no está haciendo efecto, tenemos que usar otra droga y otra vía de administración. Cuando nosotros damos un fármaco, eso es muy parecido a la digestión, a la absorción de alimentos. Cuando damos un fármaco por vía oral, entre 30 y 40 minutos ya nosotros debemos tener una respuesta ante ese fármaco. Si no tenemos una respuesta, es porque existen muchos factores y ya sabemos que este fármaco, si es un dolor de cabeza, si es una fiebre, no va a actuar y debemos usar otro. ¿Por qué no actúa? Puede ser por múltiples factores, que ahorita no viene al caso. Entonces, no se les olvide esa media hora. Por supuesto, el efecto del fármaco va a depender de la concentración que logre alcanzar la droga. Si no la logra alcanzar es porque hay algo que está impidiendo que alcance esa concentración. Debe alcanzar buenas concentraciones en la biofase, que es donde están los receptores. Y siempre va a existir un equilibrio de las concentraciones entre un lado y otro lado de la droga. Entonces, a través de algunos parámetros, nosotros podemos predecir cómo será la concentración plasmática y algunos efectos. Tenemos la concentración mínima eficaz, que si nos vemos en el lado izquierdo, la concentración mínima eficaz es la concentración que logra alcanzar la droga por encima de la cual suele observarse el efecto terapéutico. Este es el caso cuando usamos una droga por vía oral. Alcanza una concentración mínima eficaz para poder observar el efecto terapéutico. Concentración máxima tóxica es por encima de la cual suelen observarse los efectos tóxicos. Creemos que no me va a dar el efecto y nos sobredosificamos y vamos a ver son efectos tóxicos. El índice terapéutico del fármaco sería el resultado entre lo que sería la división de la concentración mínima, concentración máxima tóxica y la concentración mínima eficaz. Mientras mayor sea este índice terapéutico, más fácil será conseguir el efecto terapéutico sin producir el efecto tóxico. Aquí lo vemos mejor. Entonces, el índice terapéutico constituye una medida de seguridad de la droga. Mientras mayor sea este índice terapéutico, más separada será la dosis terapéutica de la dosis tóxica. ¿Entendieron ese concepto? Lo podemos ver aquí. Entonces, vemos que el índice terapéutico nos dice que mientras mayor sea este índice, más fácil será conseguir el efecto terapéutico sin producir el efecto tóxico. Entre el paracetamol, la morfina y el diazepam, ¿cuál es más seguro de los tres? El diazepam. ¿Por qué? Ya se van, profe. Porque el tiene terapéutico. Porque yo puedo jugar entre la dosis mínima efectiva y la dosis máxima tóxica.
yo tengo un rango entre 20 y 400 de seguridad, o sea, no sucede con el paracetamol y la morfina, que des en cuenta que el índice terapéutico es más bajo el de la morfina. O sea, aquí, si el paciente se sobrepasa de los 20 miligramos, va a tener un efecto tóxico. ¿Por qué? Porque su índice terapéutico es pequeño. Este concepto tienen que entenderlo muy bien. Seguimos con la curva. Tenemos el periodo de latencia, que es este periodo aquí chiquitico, esta representación gráfica, es el tiempo que transcurre desde la administración de la droga hasta el comienzo del efecto farmacológico, hasta que comience a alcanzar la concentración mínima eficaz. Es este tiempo que uno tiene el dolor de cabeza, me tomé el acetaminofén, tengo que esperar el periodo de latencia. Vamos a esperar que el acetaminofén se absorba, se disuelva, tenga su absorción propiamente dicha y logre alcanzar donde están los receptores para unirse y comenzar a disminuir la intensidad. Eso es un periodo aproximadamente, si la vía de administración es oral, ojo, si la vía de administración es oral, es aproximadamente después de los 30 minutos. Si después de los 30 minutos no vemos el efecto, tenemos que usar otra vía de administración. En cuanto a la intensidad del efecto, guarda relación con las concentraciones mínimas alcanzadas. ¿Y de qué va a depender? Es variable. Va a depender de dónde esté ubicado ese receptor, si esa droga está unida o no a proteína plasmática, se tiene que separar, va a depender del flujo sanguíneo regional, va a depender de la afinidad que tenga el fármaco por el tejido. Entonces, la intensidad del efecto tiene todos estos parámetros de los cuales va a depender alcanzar buenas concentraciones, si está unida o no a proteínas plasmáticas, si el flujo sanguíneo está alterado o si esa droga no es afín con el receptor. La duración de la acción es este que está aquí representado, es el tiempo transcurrido entre el momento que se alcanza la concentración mínima eficaz y el momento que comienza a descender por debajo de esta. Este nuevo concepto que les estoy representando en esta diapositiva es muy importante y es lo que se refiere a la biodisponibilidad de la droga. ¿Qué nos dice ella? Es la fracción de un fármaco que alcanza el compartimiento central y a la velocidad cual ocurre sin que llegue de forma inalterada a la sangre. Por ejemplo, la biodisponibilidad de una droga cuando se administra por vía oral, muchas veces uno quiere que sea de un 100%, pero hay factores que cuando pasa por el torrente sanguíneo, esa biodisponibilidad no es la esperada. Entonces, la biodisponibilidad es la fracción de la droga que llega al torrente sanguíneo de forma inalterada y es la que va a ejercer la acción y el efecto farmacológico. Cuando se usa la vía de administración por vía endovenosa, hay una biodisponibilidad del 100%. Me explico. Hay drogas que, por ejemplo, viene de 1000 miligramos, cualquier droga, pero su biodisponibilidad es solamente de 500 miligramos. Una droga, cuando ustedes estudian farmacocinética de drogas en particulares, por eso que ustedes ven, por ejemplo, el calcio, para que se pueda absorber 1000 miligramos, es un ejemplo, para que se pueda absorber 1000 miligramos, su presentación es de 2000 miligramos, pero ya ustedes saben que eso de 2000 miligramos no se va a absorber de forma completa porque su biodisponibilidad es de 1000. ¿Se entendió este concepto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, recordemos aquí
Algunos parámetros farmacocinéticos, su representación gráfica, la biodisponibilidad es la fracción del fármaco que llega de forma inalterada al torrente sanguíneo, que es la que va a ejercer la acción y el efecto farmacológico. Tenemos aquí la concentración máxima, representa la más alta concentración del fármaco en la sangre después de su administración por vía oral. El tiempo máximo, tiempo en el cual se logran las concentraciones máximas, el área bajo la curva, es importante porque mientras las concentraciones están entre estos dos parámetros, está ejerciendo la acción y el efecto farmacológico de la droga. Concentración mínima eficaz es por encima de la cual se logra alcanzar el efecto terapéutico. Entonces, nosotros como médicos es primordial conocer los procesos farmacocinéticos de drogas en particular. Debemos conocer cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo elimina y cuáles son los factores que van a alterar estos parámetros. Es esencial conocer el preparado farmacéutico, cuál va a ser la vía de administración y cuál va a ser la dosis. Hay drogas que vienen exclusivamente para ser administradas por vía intramuscular. Y si ustedes lo administran por vía endovenosa, pueden causarle la muerte al paciente. Es importante conocer entonces todos estos parámetros para lograr que este paciente tenga una máxima eficacia, que podamos curarlo, que podamos minimizar su enfermedad con el menor riesgo posible. Y por eso farmacocinética entonces estudia el curso temporal de las concentraciones y cantidades de los fármacos y de sus metabolitos, donde en los líquidos biológicos, en el tejido, así como su eliminación y la relación de la respuesta farmacológica de la droga que se está usando. La farmacocinética es tan importante como la farmacodinámica que vimos en la primera clase. Entonces, la absorción es la entrada de la droga por las distintas vías de administración, donde la droga se va a liberar de su forma farmacocinética, de su forma farmacéutica, la disolución, cuál es el mecanismo de transporte, la eliminación presistémica, aquí es donde altera la biodisponibilidad de la droga, y cuáles son las características de cada vía de administración, así como la velocidad y la cantidad de acceso a la circulación sistémica y cuáles son los factores que alteran. Cuando yo me aprendo todo esto, yo sé entonces cuál es la droga que voy a usar, cuál va a ser la forma farmacéutica y cuál va a ser la vía de administración. ¿Es mejor una cápsula? ¿Es mejor una tableta? ¿Es mejor una grajea? ¿Es mejor una solución o un jarabe? Todo eso debemos aprendérnoslo. ¿Cuáles son entonces las drogas tienen o guardan unas características físico-químicas? Eso lo vimos en la primera clase. Va a depender del peso molecular, o sea, del tamaño de la droga, de la liposolubilidad, el grado de ionización de la droga. ¿Qué significa esto? Grado de ionización. Sería la carga como tal que posee. La carga de la droga. Muy bien. Mecanismo de absorción. A través recuerden que las drogas tienen que pasar a través de la membrana y la velocidad con la cual lo realiza. Pero también la absorción va a depender de las características de la preparación farmacéutica. Para que se pueda absorber, debe disolverse de su presentación. Debe liberarse, disgregarse y disolucionarse. Recuerden que las mayorías de los fármacos vienen en distintas vías de presentación y eso es con la idea, por ejemplo, una cápsula
no debemos romper su cápsula porque su objetivo es que cuando pase a través de los jugos gástricos no sea disuelto y entonces hay un error de la absorción. Lo mismo las tabletas, muchas vienen con una cubierta entérica que no pueden picarse, no vienen ranuradas y por lo tanto debe ser administrada así tal cual. Las grajeas son las que parecen unos caramelitos que vienen con esa cubierta entérica y es para proteger el fármaco de los jugos gástricos que se disuelvan y de esta forma altera todo lo que es parte de la absorción. Va a depender también del tamaño de la partícula y la presencia de aditivos o excipientes que también pueden alterar la absorción de la droga. Las características del lugar de absorción, ¿de qué va a depender? De la vía de administración. Recordemos entonces por los parámetros de Fick, si la absorción es rápida, va a depender de todos estos parámetros, de la superficie, de la liposolubilidad, del flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo también puede alterar lo que sería la absorción de la droga. Y recordemos que cuando se administra una droga por vía oral, allí también va a depender del pH del medio, de la motilidad gastrointestinal, que puede alterar la absorción. Y cuando se administra por vía parenteral, entonces tenemos que tomar en cuenta los espacios intracelulares. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la eliminación presistémica y el fenómeno del primer paso. Por eso es la biodisponibilidad. O sea, esa droga que tiene una eliminación presistémica que va a pasar por el hígado, que generalmente es el órgano que metaboliza. Entonces, una vez que pasa por allí, deja la concentración de la droga, que es la que va a hacer el efecto. Hay situaciones donde la absorción de la droga no es completa, excepto si se utiliza la vía endovenosa. Cuando usamos la vía endovenosa, la absorción es de un 100%. Cuando se administra por vía oral, no es totalmente completa la absorción. ¿Por qué? Porque el fármaco puede ser eliminado o destruido parte antes de llegar a la circulación sistémica. Puede ser que se elimine antes, parte de ella o es regalado jugo gástrico, es una grajea, entonces estamos perdiendo parte de las propiedades. Pueden ser degradadas por enzimas digestivas o metabolizadas por las enzimas o por las bacterias de la microbiota del tubo gastrointestinal. Y parte de ellos también es absorbido, la absorción es errática o disminuida porque cuando pasan por el epitelio intestinal pueden ser metabolizados, eliminados por el fenómeno del primer paso hepático o por los pulmones, que también forma parte de los sistemas de metabolización de algunas drogas. Entonces, los factores que modifican la absorción: la solubilidad, la cinética de solución, la concentración del fármaco, la circulación en el sitio de la absorción y la superficie de absorción. Todo esto ya lo habíamos mencionado, y la vía de administración, que también influye en la velocidad de absorción. Vamos a hablar un poquito, entonces, para que esta droga... Doctora, disculpa, no veo la presentación. No sé si es solo para mí. Creo que eres solo tú. Yo la veo. Debe ser tu internet que está deficiente. ¿Quién más no la ve? Ah, ok, gracias. Todo eso, pero muchos sí la ven, la mayoría sí la ven. Sí, doctora. Sí, doctora, doctora. sí se ve. Ok. Vamos a recordar un poquito en cuanto a las membranas o los mecanismos de transporte de la droga a través de la membrana. Esto es repaso porque ustedes vieron esto en fisiología. Es importante entonces, para que la droga pueda absorberse, ella tiene que atravesar membrana y va a depender entonces de las propiedades de las mismas,
y las propiedades de los fármacos. Si recordamos cómo está formada la membrana, tiene una doble capa de lípidos y entre ellas intercaladas proteínas y fosfolípidos, que son las estructuras básicas de la membrana. Y sabemos que los mecanismos de transporte de una droga son por difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis, exocitosis o filtración. Y eso va a depender, por supuesto, vamos a ver las propiedades de las drogas, cuál va a ser, dependiendo de las propiedades de la droga, ella va a utilizar uno u otro mecanismo de transporte. La mayoría de las drogas vienen para ser transportadas por difusión pasiva. Recuerden que difusión pasiva, una de las características es su concentración. De mayor concentración a una de menor concentración. En este tipo de mecanismo de transporte no involucra transportador. No es saturable y muestra una estructural. La mayoría de los este mecanismo. Cuando el fármaco es hidrosolizado a través de canal acuoso o a través de poro. Y cuando son liposolubles, entonces el fármaco se disuelve en la membrana biológica porque son por la misma solubilidad. Este es el primer mecanismo de transporte a través de difusión pasiva. Una de las características es que siempre es a favor de un gradiente de concentración. No requiere, el fármaco generalmente es liposoluble y va a depender del pH y del grado de ionización de la droga. Los lípidos, recuerden que el componente principal de la membrana son los lípidos. Y a mayor liposolubilidad, mayor flujo de la droga. Aquí se cumple una de las características de la ley de Fick. Recordemos entonces, recordemos no, sino que los fármacos vienen prácticamente en forma de ácido débil o bases débiles. El grado de ionización lo que nos dice es que esta molécula está cargada o no está cargada. Las moléculas que atraviesan fácilmente la membrana deben entonces ser no ionizables. No ionizables. Generalmente los ácidos débiles se van a ionizar por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que ahorita no tiene sentido ponernos a explicarle eso porque ya ustedes deben saberlo. Solo quiero que se les quede en su mentecita que cuando damos una droga que es ácido débil, se ioniza en un medio alcalino y las bases débiles se ionizan en un pH ácido. Tengan este concepto y al final entonces, ¿dónde? Si yo sé que es un ácido débil, ¿dónde se va a absorber? Si yo sé que es una base débil, ¿dónde se debe absorber? Porque esto me puede dar luz cuando nos llega un paciente intoxicado que es para disminuir la absorción de ese tóxico. Sabemos de que seguimos con el segundo mecanismo, que es difusión facilitada. Aquí los fármacos entran a través de proteínas transportadoras transmembranas, moléculas de antígenos. Entonces ustedes saben, este mecanismo de transporte debe ser de un tamaño, de un peso molecular un poquito elevado. Sufren cambios en cuanto a su conformación, las proteínas, lo que permite que las drogas pasen al interior de la célula. Recuerden que esto lo hace con el fin de llegar a los receptores. No requiere energía, por eso es difusión facilitada, son saturables y también puede haber inhibición competitiva. Si damos dos drogas que utilizan este mecanismo de transporte, yo puedo bloquear el transporte de algunas de ellas en particular. Entonces tengo que estar pendiente.
El otro mecanismo de transporte es el transporte activo. Este requiere de energía. También usa un transportador, fármacos que deben penetrar en la membrana a través de un gradiente de concentración, es saturable, son selectivos y pueden inhibirse de forma competitiva por otras sustancias cotransportadoras. O sea que ya la cosa aquí se complica un poquito más. Y este mecanismo de endocitosis y exocitosis fue el que ustedes aprendieron en donde se usa para aquellas drogas que tienen un gran tamaño, que no pueden atravesar las membranas de forma fácil. La endocitosis es esa característica que engloba el fármaco, lo transporta al interior de la célula, y la exocitosis es a la inversa. Muchas células usan exocitosis para secretar sustancias fuera de la célula mediante el proceso de formación de vesículas. Un ejemplo de los fármacos que utilizan este mecanismo de transporte es la vitamina B12. O sea que la vitamina B12 o el complejo vitamínico B son moléculas de gran tamaño. Entonces amerita este mecanismo de transporte. Y el otro serían los neurotransmisores, como por ejemplo la norepinefrina, que se almacenan en vesículas intracelulares en la terminal nerviosa y se liberan por exocitosis cuando hay un estímulo en los receptores. Por filtración son algunos fármacos que usan este mecanismo de transporte, y generalmente es a nivel de la membrana capilar del glomérulo renal, siempre es a favor de un gradiente de concentración y moléculas de alto peso molecular. Entonces, los fármacos que atraviesan, perdón, aquí me equivoqué, son fármacos de bajo peso molecular y que son hidrosolubles. ¿Dónde generalmente ocurre esto? En la membrana capilar de los glomérulos. ¿Cuáles son los que pasan por difusión pasiva o simple? Fármaco de bajo peso molecular, liposoluble, y se a favor de un gradiente de concentración. Fármaco liposoluble intermedio. Usa transportador típico, puede ser status. Vamos a ver cuáles son los factores que van a influir sobre la absorción. ¿Cuáles son? El Profe, pH. los niveles de concentración. Ah, bueno, los niveles de concentración, la ionización del fármaco, la cantidad de proteínas plasmáticas que estén en el medio. Ok.
Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver cómo influye. ¿Cuáles son los factores que influyen en la absorción? Lo primero es el pH. El pH sobre la absorción del fármaco. Ya yo les mencioné, los fármacos suelen estar en su forma ácido o bases débiles. Y dependiendo en el medio donde estén, ellos se van a ionizar o no se van a ionizar. Los ácidos generalmente suelen estar ionizados en medio básico. Y si yo le pregunto a ustedes en cuanto a nuestro sistema gástrico, ¿cuál es el medio ácido en el tubo gastrointestinal? ¿Dónde está ese medio ácido? En el estómago. En el estómago. ¿Tiene un pH aproximadamente? De 3. Entre 2 y 3, ¿cierto? O entre 2 y 4, dependiendo de cuál libro lo leemos. ¿Y cuál es la parte de nuestro sistema digestivo que es básico? El duodeno. El duodeno. Entonces, si yo le estoy diciendo que una droga ácida débil suele estar ionizada en un medio básico, donde, y si yo les digo que las drogas que se absorben son las no ionizadas, las drogas ácidos débiles, ¿dónde se absorben? En el duodeno. Ok, repito. Tenemos las drogas que son ácidos débiles y bases débiles. Ya sabemos que en el tubo digestivo, el estómago tiene un pH ácido y la primera porción del duodeno tiene un pH básico. Las drogas ácidos débiles suelen estar ionizadas en un medio básico y no ionizada en un medio ácido. ¿Dónde se absorbe mejor esta droga? En el estómago. En medio el- ácido, en el estómago. Las bases suelen estar ionizadas en un medio ácido y no ionizadas en un medio básico. ¿Dónde se absorben mejor estas drogas? En el duodeno. En la en el duodeno. en la primera porción del duodeno. Ok, por lo tanto, la concentración efectiva de las formas permeables de cada fármaco en su sitio de absorción está determinada por las concentraciones relativas de las formas con cambios y sin cambios, ionizadas y no ionizadas. Ya ustedes saben que los ácidos se ionizan en un medio básico y las bases débiles se ionizan en un medio ácido. Entonces, el pH influye entonces en la absorción de una droga. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es el concepto del pKa? Representa el 50% de ionización, algo así. Sí, es donde el 50% de la molécula está ionizada y el otro 50% no está ionizada. La relación entre las dos formas entonces está determinada por el pH del sitio donde se va a absorber y del pKa. El pKa es una medida de potencia de la interacción de un compuesto con un protón, o sea, ionizado y no ionizado. Mientras más bajo sea el pK de un fármaco, más ácido es. Aquí se lo estoy representando. Mientras el pKa sea más bajo, más ácido es es más ácido. Y el de la droga, o sea, el pKa de la droga. Y mientras el pKa de la droga sea mayor, es más básico. ¿Por qué? Recuerden que el pKa representa el 50% de la forma ionizada y el 50% de la forma no ionizada. Si una droga, yo les digo, el pKa de la droga es menos de 6, entonces sabemos que es más ácido. Vamos a verlo aquí en esta
Ahorita lo van a ver mejor cuando finalicen. Entonces, primero influye la absorción, el pH y el pK de la droga. Dependiendo del pK de la droga, en el medio en el cual se disuelva la sustancia, puede estar ionizada o puede estar no ionizada. El otro factor que influye en la absorción de la droga es el flujo sanguíneo. ¿Dónde recibe más aporte de sangre nuestra economía? A nivel de los intestinos, ¿cierto? Por su mecanismo de absorción, de digestión, los intestinos reciben mucho más flujo que los estómagos, de manera que la mayoría de las drogas entonces tienen una mayor absorción a nivel intestinal más que gástrica, si cumple el concepto de ser un fármaco base débil. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente con un estado de shock hemodinámico, sabemos que la absorción de ese fármaco se va a ver afectado. Si yo les digo a ustedes, dependiendo de la vía de administración, si yo administro un fármaco por vía subcutánea a uno por vía intramuscular, ¿cuál se absorbe más rápido? El que administramos por vía subcutánea o por vía intramuscular. Intramuscular. Ajá, ¿por qué? Debido a la rica vascularización del músculo. Debido a eso, que el flujo sanguíneo es mayor en el músculo que a nivel subcutáneo. Esa es la explicación. Entonces, el pH, el flujo sanguíneo, el área de superficie total disponible para la absorción. Sabemos que el intestino tiene una alta superficie de absorción por su gran contenido de microvellosidades. Tiene una mayor superficie de absorción el intestino más que el estómago. ¿Ok? La absorción a nivel del intestino es más eficiente que el estómago, pero tiene que cumplir las otras características. ¿Y cómo estará la relación de la superficie de absorción de los pulmones? ¿Es grande o es pequeña? Grande. Grande. Es grande, por eso es que ustedes ven que existen los inhaladores que se administra a través de las vías nasales, porque la superficie de absorción a nivel de los pulmones es amplia. El otro factor es el tiempo de contacto en la superficie de absorción. Un fármaco, por supuesto, se mueve con gran rapidez a nivel gastrointestinal, pero cuando hay un síndrome diarreico, eso altera las concentraciones, altera la absorción y por lo tanto las concentraciones a nivel sanguíneo de la droga en particular va a estar disminuida cuando hay un síndrome diarreico. ¿Ok? Y por el contrario, cuando existe cualquier eventualidad que retrase el transporte del fármaco desde el estómago al intestino, retrasa la velocidad de absorción. Hay fármacos que ustedes le deben indicar al paciente, tiene que ingerirlo lejos de la comida, porque la presencia de alimento a nivel del estómago retrasa la velocidad de absorción. ¿Por qué? Porque este fármaco retrasa la velocidad de absorción y la absorción suele ser errática. ¿Por qué? Porque se mezcla con los contenidos de alimento. Hay fármacos que más bien uno le tiene que decir al paciente, tiene que ingerirlo con alimentos y sobre todo con alimentos grasos. ¿Para qué? Para acelerar la absorción y mejorar entonces la concentración. Debemos aprendernos todos estos parámetros, cuáles son entonces los fármacos que debo administrar con alimentos o sin alimentos. Y por último factor, recuerda que esos 5, pH, junto con el pKa, el flujo sanguíneo, la superficie de absorción. ¿Cuál es el otro? Dígame pues, se me olvidó. La circulación en el sitio de absorción. El primero es el pH. Segundo,
El flujo de sangre al sitio de absorción. Ajá. El tercero, Las áreas, la superficie de absorción. el área de superficie. El cuarto, El tiempo de contacto con la superficie de absorción. el tiempo de contacto. Y por último tenemos la expresión de una glucoproteína P. Es una proteína transportadora de membrana responsable del transporte de varias moléculas, incluyendo algunos fármacos a través de la membrana. ¿Dónde va a estar esa proteína P? Se puede expresar a lo largo de todo el cuerpo, en hígado, riñón, placenta, intestino, capilares cerebrales. Participan en el transporte de los fármacos de los tejidos a la sangre. ¿Qué es lo que hace ella? Expulsar, bombear, disminuir, en pocas palabras, disminuye o reduce la absorción del fármaco donde existe en las áreas de alta expresión de esta glucoproteína P. Además de transportar muchos fármacos fuera de la célula, también se relaciona con resistencia a múltiples fármacos. O sea, aquellos pacientes que tienen una alta expresión de glucoproteína P, va a alterar o influye en la absorción de las drogas y por lo tanto en la concentración de las drogas en el sitio donde debe actuar. Entonces, estos 5 factores ustedes se los deben aprender muy bien. Ya quedan 2 laminitas para terminar. Vamos a ver o recordar la presencia o la influencia del pH en el proceso de absorción pasiva. Tenemos 2 tipos de droga, ácidos y bases débiles. Ellas pueden estar ionizadas y no ionizadas. La que atraviesa la membrana, la que es liposoluble, es la forma no ionizada. Recuerden que el mecanismo de transporte generalmente es por difusión pasiva. Las ionizadas tienen escasa solubilidad o ninguna solubilidad, por lo tanto no atraviesa la membrana. Los ácidos débiles suelen estar no ionizados en un entorno fuertemente ácido. De manera que, todo lo contrario, las bases débiles están no ionizadas en un entorno básico, primera porción del duodeno, y está a nivel gástrico. Ya yo sé que el ácido débil está de forma no ionizada en el estómago y tiene una mejor absorción. Y lo contrario sucede con las bases. Y el pKa, entonces el pH, a que el 50% de las moléculas de un fármaco se encuentra ionizada y el otro 50% se encuentra no ionizada. Esta es la fórmula que no se la voy a explicar, porque ustedes lo deben saber, si pasaron por bioquímica, porque la presencia de ionizado y no ionizado. Entonces ve, en una droga ácido débil donde el pH es menor al pKa, predomina la forma no ionizada. Ácido débil donde el pH es mayor al pKa, predominan las formas ionizadas. Las bases débiles donde el pH es menor al pKa, predomina la forma ionizada. Y las bases débiles con un pH mayor al pKa, predomina la forma no ionizada. Si yo aprendo esto y yo sé esto, entonces yo sé cuál va a ser la droga que se va a absorber a nivel gástrico y cuál va a ser la droga que se va a absorber a nivel del intestino. ¿Por qué esto? Mañana vamos a ver la otra gráfica que nosotros mismos, por desconocimiento, podemos alterar la velocidad de absorción. Cuando le decimos a un paciente, por ejemplo, que se va a tomar la aspirina o se va a tomar cualquier droga que se absorbe a nivel gástrico, pero el paciente sufre de gastritis y le decimos, tómese un protector gástrico, estamos modificando el pH del medio y por lo tanto estamos modificando
la velocidad de absorción y la concentración de esa sustancia. Entonces, el paciente no es que le va a decir, no, no se tome el protector gástrico, pero usted le va a decir, si tómeselo bien temprano, va a esperar un tiempo y después es que se va a tomar. Le estoy diciendo, por ejemplo, el caso del viejito que está polimedicado y que generalmente ellos mismos se toman el protector gástrico sin nosotros mandárselo, que generalmente no es necesario si no existe alguna patología gástrica, no es necesario indicarle al paciente un protector gástrico. Pero así como sabemos que puede alterar la velocidad de absorción, en caso que un paciente se intoxique, también nosotros podemos modificar la velocidad de absorción y la velocidad de eliminación. ¿De qué forma? Modificando el pH del medio. ¿Preguntas? ¿Están saturados? Profe, una pregunta, profe. Aló. Pregunta, ¿Escucha? Sí, sí, sí. Profe. Entonces, a medida que el pK aumenta 1, va disminuyendo el pH en 1, así mismo. Ya va, repite que no te escuché. Es decir, si el pK aumenta 1, el pH va disminuyendo 1, y así. ¿Quién le responde? Repite que no se escucha. Aló. Ajá, di, ¿quién le responde? Yo creo Que que si va a puede depender. repetirlo. Ya va, no se escucha entre... Ajá, ahora. Repite la pregunta, disculpa. Bueno, que si el pK aumenta 1 en su proporción, es decir, que el pH disminuye 1. Yo creo que depende o sea, del pH donde se absorbe el fármaco, porque por lo menos si es un ácido débil, cuando esté en un pH ácido va a aumentar el pK, pero si está en un pH básico va a disminuir, creo yo. ¿Qué anda más? Uy, alguien tiene el micrófono prendido. Ajá. Entonces, ¿quién responde? Bueno, mira, por mi parte yo diría que sí, pero tienes que verlo desde el punto de vista de que no es que aumente o disminuye, sino que mientras más bajo sea un pK, más ácido va a ser el Ácido fármaco. es. Mientras más alto sea un pK, más básico sería el fármaco. Así mismo es. Así mismo Gracias. es. Lo que pasa es que a medida, entonces, en esta diapositiva, en esta, vemos que cuando tenemos una droga o cuando tenemos un ácido débil en un medio donde el pH es menor que el pKa, predomina la forma no ionizada y por lo tanto se absorbe esa droga. Va a depender del pH del medio y el pKa de la droga. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Si no hay más preguntas, entonces mañana continuamos con el tema 1. Mañana continuamos con el tema 1. Con un poquito más de esta parte. Y sencilla, pero es importante a la hora de nosotros hacer las indicaciones a un paciente. Las enfermeras saben cuál es la vía de administración de muchas drogas. Y ellas pueden ser nuestras mejores aliadas para evitar que uno se meta en un problema, como no.
Porque, por ejemplo, ella siempre les va a decir, a pesar que ella sabe que una penicilina, se me ocurre una penicilina benzatínica que no se administra por vía, se administra por vía parenteral, solo intramuscular, más no vía endovenosa. Y ella le va a decir, escriba. Y si ustedes ponen endovenosa, ella le va a decir, yo no se la voy a administrar a pesar de que usted me lo ponga. Porque ella sabe que eso puede llevar al paciente a un desenlace fatal. ¿Pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. La expresión de la proteína P es como algo para modular la absorción del mismo fármaco, es un mecanismo de modulación, ya que ella disminuye la absorción del mismo. Disminuye la absorción del mismo, puede ser una expresión homeostática como una expresión patológica. Recuerda que hay entidades patológicas que puede haber o genéticas que puede haber una mayor expresión de la proteína P, y lo que es un factor adverso, por decirlo así, que te va a disminuir, tienes que lograr una concentración adecuada de un fármaco, un antibiótico, por ejemplo. Un paciente séptico tiene una expresión, probablemente por su misma entidad nosológica, una expresión elevada de la proteína P, y esto va a disminuir las concentraciones que tú requieres para inhibir o producirle la lisis de la bacteria en particular. Ok, muchas gracias, doctora. Okay. ¿Otra pregunta? Doctora, disculpe, en el caso del concepto de la biodisponibilidad, eso de que como tal habla de que cuando el fármaco alcanza la circulación en la forma inalterada, ¿se referiría o tendría relación con aquellos que, aparte del fármaco, que se unen a las proteínas? No tan solo que se unen las proteínas, es el fármaco que una vez que pasa, hay fármacos que nosotros le indicamos y él, antes de llegar a la circulación sistémica, pasa por el efecto presistémico, o sea, tiene una eliminación del primer paso. Entonces, es la cantidad de droga que llega de forma inalterada a la circulación sanguínea, es la cantidad de droga que va a hacer la acción y el efecto farmacológico, como el ejemplo que les di. Cuando ustedes lean una droga en particular, muchas vienen en una presentación elevada de 5.000, vamos a hablar de 5.000 unidades, pero de esas 5.000 unidades no es la que te va a llegar de forma completa a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque ella pudo haber sido que pasó por el hígado, se metabolizó, se eliminó, pasó una parte por el intestino, se eliminó por las heces, pero realmente la que llega a sangre es la que va a hacer el efecto, o sea, es la que logra o es la que alcanza esa concentración mínima eficaz para comenzar a ver el efecto. Entonces, por eso la biodisponibilidad es la fracción del fármaco que llega de forma inalterada, después que tiene todos estos mecanismos y todos estos pasos. O sea, es la que va a hacer la acción y el efecto farmacológico. Hay otro concepto que es importante que ustedes tienen, porque lo van a ver cuando comienzan a leer drogas en particulares, es la bioequivalencia. La bioequivalencia es cuando en la industria farmacéutica están los genéricos y están los originales. Llámese Bayer, es un buen laboratorio, Leti es un laboratorio que no es tan elitesco, estándar de Bayer. Ahorita con las vacunas, vámonos al caso de las vacunas COVID. Las vacunas COVID, ustedes vieron que los grandes laboratorios, los que tienen esos monstruos que tienen mucho dinero, fueron los que produjeron las vacunas. ¿Qué pasó? Ellos hicieron sus vacunas, hicieron todos sus patentes, pero hay laboratorios más pequeños que utilizando tecnologías menores con elementos genéricos, con insumos genéricos, pudieron crear vacunas más económicas que llegaron a los países subdesarrollados. ¿Ok? A nosotros nunca nos llegó una Pfizer porque, bueno, anyway, porque no, aparte que tenían que cumplir la cadena de frío, no hay un gran freezer, pero no llegó AstraZeneca, sino que nos mandaron la China y nos mandaron la rusa. ¿Por qué? Porque era lo más económico, usaron insumo mucho más económico que lo que pudo haber utilizado Pfizer, pero son bioequivalentes. Es un genérico. Hay genéricos buenos, hay genéricos malos.
pero son bioequivalentes, solo que después que Pfizer descubrió, le vendió la patente a la Sinopharm y le vendió la patente, esto es supuesto, pero cada uno hizo su investigación, pero Pfizer utilizó tecnología de punta, insumo con unos estándares mucho más elevados que lo que usó Sinopharm y que usó la Sputnik. Entonces, pero son bioequivalentes. Solo que estos usaron genérico, Pfizer usa tecnología de punta. Vete la patente y es más barata. Pero cuando a ustedes les llega cuando ya sean médicos, les llega un visitador médico, les va a decir, bueno, la aspirina es bioequivalente a la aspirina Bayer porque hicieron estudios y son bioequivalentes. Hay genéricos buenos, hay genéricos muy malos. Muy, pero muy malos. Los genéricos que nos están llegando de la India, de los árabes sí son buenos, pues, pero los de la India, todos aquellos que llegan de la India, hay que tener mucho cuidado. Todas esas trailers que han puesto de medicinas ambulatorias, que es verdad, son mucho más económicas que cuando uno se va para Farmatodo, pero resulta que ese que me está vendiendo las farmacias estas móviles no son buenos. Y por eso es que hemos visto muchos más, sobre todo hipertensos, diabéticos, que se han descompensado. Uno le pregunta, ¿dónde compraste la medicina? En los trailers. Entonces, ¿ustedes de dónde vienen? De la India. Entonces, hay que sopesar. Y ese es el concepto de bioequivalencia, distinto al de biodisponibilidad. Ok, doctora, muchas gracias. Ahora sí entiendo mejor el concepto. Ok. Entonces nos vemos mañana. Si no hay más preguntas, pónganse a estudiar, que la semana que viene arrancamos.